Desde la antigüedad se han construido faros con la finalidad de guiar a los navegantes y protegerlos de la inmensa oscuridad del mar que tiñe todo de negro cuando cae la noche. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, ya que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hace ya unas décadas desde que los faros de todo el mundo fueron automatizados, de manera que el oficio de farero ha caído en desuso. Sin embargo, unos años antes de que esto sucediera, tuvo lugar un inquietante suceso en una isla considerada maldita. En la costa oeste de Escocia existe un conjunto de 7 islotes con el nombre de Islas Flannan, que forman parte del archipiélago conocido como las Hébridas. Entre las Islas Flannan destaca una isla llamada Elian Mor. Se trata de una isla deshabitada situada a 30 kilómetros de la costa más cercana, la isla de Lewis, en las Hébridas. En esta isla tan solo había una pequeña capilla de piedras que en el siglo VII había sido propiedad de un obispo irlandés llamado Flannan, el cual se había retirado a aquel islote y cuyo apellido es el que da el nombre a este pequeño conjunto de islas. Cuando murió, los nativos del lugar aseguraron que su espíritu consideraba que la isla era suya y que su presencia siniestra y vigilante aterrorizaba a los pastores que durante el día transportaban en botes a sus ovejas para pastar allí. Según esta superstición, una persona nunca debía quedarse a pasar la noche allí, ya que de hacerlo sucedería algo terrible. Dado el elevado número de naufragios que tenía lugar en el archipiélago rocoso, se decidió construir un faro de 23 metros de altura en Elian Mor, con el fin de facilitar la navegación y disminuir el número de incidentes marinos. La construcción de dicho faro fue realmente complicada, pues todos los materiales tuvieron que ser elevados por acantilados de más de 45 metros de altura, pero tras 4 años de trabajo, el 7 de diciembre de 1899, por primera vez se encendió la luz del faro, que empezó a funcionar exitosamente. Su luz podía ser divisada hasta a 30 kilómetros de distancia, así que la construcción parecía que iba a ser todo un éxito. Como sabéis, antiguamente los faros no estaban automatizados como ahora, así que había personas trabajando en ellos. Lo habitual era que no hubiera un solo farero, sino un mínimo de 2, ya que la regla principal de los faros es que jamás, bajo ninguna circunstancia, el faro puede quedarse solo y sin atención, y si solo trabajara una persona y ésta sufriera, por ejemplo, un ataque al corazón, no solo nadie podría socorrerle, sino que el faro también quedaría desatendido, y esto podría suponer una auténtica tragedia naval. Junto a la construcción del faro se construyó también un pequeño embarcadero y un camino mediante viejos raíles de ferrocarril para facilitar el transporte de las provisiones para el farero y el combustible para la luz del faro, concretamente barriles de queroseno. En aquellos tiempos, un faro de estas características podía consumir unos 20 barriles al año. Puesto que el faro de Elian Mor estaba muy lejos de la costa poblada más cercana, se decidió desde el principio que fuese manejado por un equipo de 3 personas que iban a vivir en la isla totalmente incomunicados del exterior. Ellos eran James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, con un cuarto hombre de relevo llamado Joseph Moore. Cada varias semanas un barco llevaría suministros y el cuarto farero relevaría a un compañero. De este modo harían turnos y cada vez uno podría volver a casa
y descansar. Para no depender por completo de los alimentos que les llegaban de tierra, los 3 fareros tenían su propio huerto en el que cosechaban una gran variedad de hortalizas. Además, también criaban sus propias ovejas y gallinas y pescaban en la costa de la isla. Durante un año, el faro funcionó a la perfección. Los 3 fareros residían en la isla y, según quienes les conocían, eran hombres experimentados, conocedores del mar y de muy buen carácter. Nada hacía presagiar lo que realmente iba a suceder en aquella isla. Desde el momento en que se construyó este faro para guiar a los barcos a través de uno de los confines más salvajes del Atlántico Norte, sus pobladores advirtieron que la intrusión desataría la ira del fantasma de Flannan, y todo parece apuntar a que esta profecía se cumplió un año después. Cuando se cumplía poco más de un año de la inauguración del faro, comenzaron a haber extraños sucesos. La noche del 15 de diciembre, cuando el barco de vapor Astor navegaba por el archipiélago en plena noche, se percató de que el faro estaba apagado, lo cual provocó que casi naufragara entre los islotes. Este barco dejó constancia de esto en su cuaderno de bitácora, pero dadas las pésimas condiciones de visibilidad por la oscuridad de la noche, ya que era muy complicado navegar entre tantos islotes y rocas, no envió ningún bote a la isla para comprobar si sucedía algo extraño en el faro. 3 días más tarde, cuando atracó en el puerto de Leith, el 18 de diciembre informó de este extraño suceso a las autoridades portuarias. Unos días más tarde, el 4º farero, Joseph Moore, se embarcó en un barco llamado Esperus y salió rumbo hacia la isla para relevar a un compañero y llevar nuevos suministros. Era concretamente el 26 de diciembre de 1900, y aunque hacía 6 días que debería haber ido para realizar el relevo, había sido imposible acceder a la isla dado el terrible temporal marítimo que se había vivido. Al llegar a la isla, lo primero que vio es que el faro efectivamente estaba apagado. El segundo signo de que algo no iba bien fue que nadie salió a recibirlos. Desde el Esperus hicieron sonar la bocina varias veces e incluso lanzaron bengalas para avisar a los guardianes del faro de que habían llegado, ya que siempre bajaban 2 de ellos para recibirlos y ayudar a descargar las provisiones, pero aquel día nadie contestó a su llamada. También les llamó la atención ver que el asta no tenía bandera. Desde el barco se arrió un bote y Joseph Moore se dirigió él solo a la isla. Allí encontró la puerta de acceso al recinto y la puerta del faro perfectamente cerradas con llave. Cuando logró abrirlas, ascendió por el faro muy preocupado. En su interior encontró las camas sin hacer, cenizas frías de varios días en la chimenea y el reloj de pared parado en las 9:30, ya que no se le había dado cuerda en varios días. Y nada más, no había ningún rastro de los fareros. Preocupado, volvió al barco para informar de lo que había visto y minutos más tarde regresó a la isla, acompañado esta vez por el segundo de a bordo del Esperus y por un marinero. Los 3 hombres empezaron a buscar por toda la isla los fareros sin ningún éxito. Cuando entraron para inspeccionar el faro con más detenimiento, lo primero que vieron fue que la lámpara del faro había sido limpiada y rellenada, como si la hubieran dejado preparada para encenderla al caer la noche. Todo estaba limpio y ordenado, sin ninguna señal de violencia. Había una mesa perfectamente puesta para 3 personas, con la cena que jamás llegaron a comer servida en los platos. Lo único que había fuera de lugar en aquel espacio tan ordenado era una silla volcada, como si alguien se hubiera levantado de golpe muy rápido, dejando caer la silla hacia detrás. Además, les llamó también la atención que de los 3 impermeables de los fareros faltaban 2, mientras que el tercero seguía colgado en la pared. El único signo de vida que había allí dentro era el canario que tenían, que estaba medio moribundo por la falta de comida. ¿Qué había sucedido en el lugar? ¿Dónde estaban los fareros? Se les buscó durante horas de forma minuciosa, pero no se encontró ningún rastro de ellos, ni dentro ni fuera del faro.
Moore y 3 marineros voluntarios se quedaron aquel día en la isla para atender el faro, mientras que el Hesperus regresó a su puerto. Durante el trayecto, el capitán del barco envió un telegrama que decía lo siguiente: un accidente terrible ha pasado en las Islas Flannan. Los 3 guardianes, Ducat, Marshall y MacArthur, han desaparecido de la isla. Se detuvieron los relojes y otras señales indican que el accidente debe haber sucedido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres, deben de haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. 3 días más tarde, llegó un investigador a la isla para tratar de averiguar qué era lo que había sucedido. Se comprobó el diario del faro, que era una especie de cuaderno de bitácora en el que se registraba diariamente todo lo que sucedía. En la entrada del 12 de diciembre, Marshall había escrito con letra temblorosa que estaban sufriendo fuertes vientos como no había visto en 20 años, que Ducat estaba muy tranquilo, pero que MacArthur había estado llorando. Realmente resultaba muy extraño que un veterano con tantos años de experiencia en el mar llegase al punto de llorar por una simple tormenta, por muy fuerte que fuese esta. El día 13, Marshall anotó que la tormenta no había cesado y que los 3 habían estado rezando. Lo más inquietante de todo es que a pesar de lo que había escrito este farero, según los informes meteorológicos, ni el día 12 ni tampoco el 13 se registró ninguna tormenta ni actividad de mal tiempo en la zona, sino todo lo contrario, el mar estuvo calmado y el cielo despejado. La última entrada del diario era de la tarde del 15 de diciembre, en la que Marshall escribió: «La tormenta ha terminado, el mar está en calma. Dios está sobre todas las cosas». Aquella noche fue en la que el barco de vapor encontró el faro apagado, por lo que se deduce que a lo largo de aquella tarde fue cuando los 3 fareros desaparecieron. Si según el registro del faro el mar estaba en calma, ¿cómo desaparecieron? ¿Se los llevó realmente una gran ola? Algunos lugareños aseguraron que la maldición de la isla se había cumplido y que el espíritu del maligno obispo Flannan había matado a los hombres por osar permanecer en la isla durante tanto tiempo. Otras personas aseguraron que un monstruo marino, como una enorme serpiente de mar, les había engullido, o que un barco lleno de fantasmas había atracado en la isla y se había apoderado de sus vidas. Sin embargo, estas especulaciones para mí no tienen ninguna credibilidad. La primera hipótesis factible habla de que probablemente, dada la inmensa tormenta que ellos registraron que hubo los días previos, cuando 1 o 2 de ellos salieron para asegurar los amarres de las cajas que contenían las provisiones de combustible para el faro, una ola enorme salió de la nada y se los llevó. De hecho, se dice que el tercero pudo divisar estas olas desde lo alto del faro, así que bajó a avisar a sus compañeros con tanta prisa que ni se puso su chubasquero. Sin embargo, hay algunas incongruencias en esta hipótesis, no solo porque eran personas muy disciplinadas que sabían que el faro jamás podía quedarse solo, sino porque no se entiende por qué este tercer farero se habría parado a cerrar perfectamente todas las puertas con llave, en lugar de simplemente correr y detener a sus compañeros antes de que fuera demasiado tarde. Otra hipótesis decía que uno de ellos pudo haberse vuelto loco y haber matado a los otros 2, arrojándose luego él mismo también al mar. Pero el cuarto farero aseguró que eran hombres muy tranquilos y pacíficos y que la última vez que los había visto, apenas 20 días antes, estaban todos bien y ninguno parecía estar deprimido ni molesto. Además, no había ninguna señal de violencia, así que se cree que lo más probable es que fuese un terrible accidente y que el mar se los llevara a los 3. Jamás se encontraron los cuerpos de estos hombres que, como os digo, probablemente terminaran descansando en el fondo del mar.
para siempre, y aunque muchos aún siguen apuntando a que lo sucedido tiene una explicación paranormal, la verdad de lo que sucedió aquella noche en el faro de Elian Moor es una historia que jamás se conocerá. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me despido ya de todos vosotros y os veo muy pronto en un próximo vídeo. I can